Hola, oyentes y videntes de Radio Sefarad. Volvemos a reunirnos con Sisi Emperatriz, que es Gabriela Kesselman, desde Israel, para sus crónicas, como ella lo llama, desde el país de los judíos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien y expectante, ¿no? Me imagino que en Israel es la misma sensación, es decir, ¿y ahora qué pasa? Bueno, hemos visto a un presidente Trump enojado, ¿no? El presidente Trump se reunió con secuestrados que fueron liberados en el último acuerdo. Se reunió con Eli Sharabi, por ejemplo, que es un hombre que perdió el 40% de su peso corporal, que lo hicieron subir a un escenario para decir cuán feliz estaba porque se iba a reencontrar con su mujer y con sus hijas, no obstante lo cual los terroristas sabían que habían asesinado a su mujer y a sus hijas. Vimos un hombre que inmediatamente nos remitió a Auschwitz, era un hombre que había salido de los campos de concentración. El presidente Trump no solo había visto días antes el video de estos 40 y tantos de minutos mostrando la masacre del 7 de octubre, sino que además tuvo contacto directo con las personas liberadas que le contaron el espanto que atravesaron. Eli Sharabi dice: me golpearon tan fuerte que me quebraban las costillas y estuve un mes sin poder respirar. Él en un momento, en una entrevista que dio acá en Israel, le dice a la periodista: ¿vos sabés lo que es abrir la heladera y poder sacar una fruta o un vaso de agua? Contando permanentemente sobre el hambre que padecieron en la franja de Gaza. Esto aparentemente al presidente Trump lo enojó muchísimo. Lo que se ve del video es que el presidente Trump lo enojó con Hamas, ¿no? Él reacciona, el presidente Trump tiene una reacción como absolutamente visceral, intima a Hamas, saca una carta en su red social para Hamas con mayúsculas, mucha escritura en letra mayúscula, diciendo Shalom Hamas y dándole como un ultimátum al grupo terrorista. Estados Unidos, por lo que se dice, está hablando directamente con Hamas, que es un grupo terrorista sin intermediarios. No es la primera vez que Trump amenaza a Hamas. La primera amenaza fue: si cuando yo asumo el mando el 20 de enero no están todos liberados, entonces arderá un infierno. Y no ocurrió. Si bien prosperó la fase uno, sigue prosperando a cuentagotas y ahora está interrumpida. Ahora no se sabe cómo seguimos, no hay fase 2. Ayer se decía acá en Israel que aparentemente se estaba intentando llegar a un cese al fuego que se prolongaba 60 días a cambio de la liberación de 10 secuestrados vivos. Porque lo que cuentan los secuestrados es que no hay más tiempo. Lo que cuentan los que fueron liberados es que está Alon, que estaba en el mismo lugar, en el mismo túnel que Eli Sharabi, que cuentan que tiene esquirlas en los ojos y está perdiendo la visión, que ya ve sombras, pero puede perder la visión por completo. Cuenta Eli Sharabi que él tiene el compromiso de traer a este chico que es pianista, que está todo el tiempo atado, encadenado en un túnel, sin comida, y además Eli Sharabi dice: lo dejé solo, éramos 4 y quedó él solo. Y cuentan las personas liberadas sobre las despedidas. El grupo terrorista en este terror psicológico nos muestra la despedida de 2 hermanos, nos muestra cómo Yair e Itán se separan, se abrazan. Quien se va con la culpa, no solo de la culpa del sobreviviente, que es una culpa que está estudiada en psicología, sino que está dejando a su hermano menor. Y cuando habla de su hermano menor, se quiebra permanentemente. Y su hermano menor, que continúa secuestrado en Gaza sin saber cuándo va a salir porque la fase 2 no prospera, él dice: me alegro que te estás yendo, pero nos tenemos que ir. Y sigue este concepto de no hay tiempo. Eli Sharabi dice: yo me desmayaba del dolor y del hambre, y me volvía a despertar y me volvía a desmayar. Hemos visto imágenes de Matán, de un soldado, en donde se lo ve absolutamente malherido y dicen: está pasando por sesiones de tortura. Y nuevamente nos encontramos con un mundo que no reacciona. Porque, vuelvo a decir, ¿quién hubiese esperado que un grupo terrorista se comporte de una manera distinta a la que se está comportando? Absolutamente nadie. Pero el mundo que está escuchando los relatos de los sobrevivientes que cuentan los padecimientos, el mundo no reacciona. Mientras tanto, en Gaza se festeja Ramadán,
en largas mesas, en una ciudad que claramente está destruida, pero en mesas largas con un montón de alimento. Y volvemos a decir, no había hambruna, nunca hubo hambruna en Gaza, excepto para los secuestrados. La situación se hace compleja a nivel universal. Las noticias de hoy es de nuevos problemas en Siria, que los tenemos acá al lado y que eran problemas que eran absolutamente obvios y esperables. ¿Cuánto tiempo esperábamos que haya paz en Siria y no haya una nueva guerra civil que nos va a impactar de manera directa? Nuevamente, Medio Oriente sigue siendo una caja de sorpresas, mientras nosotros tenemos a 59 personas secuestradas en la Franja de Gaza, de las cuales se habla de 25 personas vivas, pero sabemos que a medida que corre el tiempo cada vez son menos las personas que van a resistir y van a ser sobrevivientes de Hamás. Hay 3 mujeres, el cuerpo de 3 mujeres que sigue secuestrado en Gaza. Vimos un evento que tuvo mucha trascendencia, un evento de ADL que hicieron en Nueva York, en donde hubo figuras, comunicadores y actrices y actores famosos. Una de las cosas que más nos impactó fue una Gal Gadot que dijo, se definió a sí misma, decía, soy madre, soy mujer, y termina diciendo, y soy judía, y dice, y lo vuelvo a decir. Y esto generó mucho impacto, un impacto después que vimos cómo le entregaban un premio Oscar a No Other Land, porque digo, esto es como todo un popurrí de temas que pareciera que son inconexos, pero todos van hacia el mismo lugar, ¿no? Hay un director palestino y un director israelí que hacen un documental que se llama No Other Land, que a nosotros nos resuena como Ein lanu eretz acheret. O sea, nos roban también los títulos de las películas. Ya dijimos un montón de veces que Free Palestine era una frase que decían los judíos y tenía que ver con la liberación del mandato británico. Y ellos se apropian del Free Palestine y se lo apropian y lo dicen y la gente no entiende de dónde viene. Bueno, ahora dicen no tenemos otra tierra y les dan un Oscar por un documental y resulta ser que las personas que están en el escenario, un palestino y un israelí, y cuánto nos duelen los traidores propios, hablan de un documental y entonces la gente que no entiende, y en parte no entiende por culpa nuestra, porque nosotros permitimos que se instale un relato que es falaz, pero lo hemos permitido a lo largo de los últimos años, se solidarizan con quien creen que son las víctimas y entonces les volvemos a mostrar las imágenes del 7 de octubre. Pero además se ha descubierto, ayer o antes de ayer, que este director que en teoría clamaba por la paz y por evitar la violencia viene, primero, de un barrio de donde salen violentos. Segundo, nunca se expidió en redes sociales en relación a la masacre del 7 de octubre. Y tercero, aparecen imágenes filmadas por los cascos de los soldados, en donde este director, que pide que no haya más violencia, es violento con los soldados. Y además, ayer imágenes de Canal 12 de la televisión de Israel, lo muestran diciendo vamos a quemar esto y ustedes digan que fueron los judíos, con lo cual lo que mínimo debería hacer Hollywood es sacarle el Oscar, que sabemos que no lo van a hacer, porque sabemos que a Hollywood, como a tantos otros, le gusta el judío muerto, le gusta el judío de la Shoah. Hollywood ha lucrado durante años y años con películas sobre el holocausto, porque el judío vivo es una molestia y el judío muerto genera, bueno, miren qué bueno que soy. Es como yo tengo un amigo judío, hablo del judío muerto. Bueno, ya está, ya entendí que hay 6 millones de judíos que asesinaron y ustedes dejaron que los asesinen. Ahora, hay judíos que todavía son asesinados y hay judíos que van a ser asesinados si el mundo no reacciona y no los saca de un túnel de Gaza en donde padecen hambre, padecen sed, son higienizados cada tanto, nunca los visitó la Cruz Rota. Digo, un montón de temas que pareciera que no tienen relación y que todos llevan al mismo punto. Mañana es 8 de marzo, se va a celebrar el Día de la Mujer. Yo vengo hablando hace mucho sobre el Día de la Mujer con distintos grupos de mujeres. 3 mujeres, el cuerpo de 3 mujeres continúan secuestrados en la Franja de Gaza y podemos hablar durante largas horas sobre cómo nos abandonó el feminismo, cómo nos sentimos solas después del 7 de octubre. Sin embargo, yo le he dado en mis últimos relatos un giro a esto. Nosotros podemos seguir lamentando a las personas que no nos acompañaron, pero sin embargo, a mí me parece que es un excelente momento para hablar
de la mujer judía y de la mujer israelí. Gente que me hizo aprender muchísimo en el último tiempo, una sociedad de mujeres fuertes y resilientes, una sociedad en donde hay madres que mandan a sus hijos a la guerra, en donde hay madres que tuvieron que enterrar a sus hijos que habían ido al Festival Nova y siguen adelante, una sociedad en donde de pronto hay madres que de verdad se transformaron en madres solteras porque sus maridos fueron asesinados, ya sea en la masacre del 7 de octubre, o están en cautiverio, o fueron secuestrados en los túneles de Gaza y asesinados, pero también un montón de madres que se transformaron en madres solteras a partir de una guerra en donde la mujer tuvo que desempeñar todos los roles. Yo he hablado con madres israelíes, con niños pequeños, que de un día para otro tuvieron que ocuparse no solo de llevarlos al colegio, de bañarlos y de alimentarlos, sino también de correr a la madrugada al refugio con sus niños pequeños. La verdad es que yo puedo hablar un montón de ONU Mujeres y de las falencias de una sociedad que no nos acompañó. Sin embargo, a mí me gusta hablar en este momento de la fortaleza de la mujer judía y de la mujer israelí, que se solidarizó, que formó grupos de contención, redes de contención, que salió adelante, que aún teniendo familiares secuestrados, asesinados, por ejemplo, la mamá de Hersh, Pauline Goldberg, que fue en algún momento, mientras exigía la liberación de su hijo, fue personaje del año, sigue hablando en redes sociales, de chicas como Naamá Levy, que la vimos como había sido secuestrada con su pantalón de pijama gris ensangrentado, y ayer estuvo, o antes de ayer, con el presidente Trump, pasó de esa situación tremenda a hablar con el presidente Trump exigiendo la liberación del resto de los secuestrados. A mí me parece que la mujer judía, una vez más, muestra su fortaleza y muestra su resiliencia. Entonces, todos los temas convergen en una situación en donde nuevamente el judío está expuesto, está solo como estuvo muchas veces en la historia, y en donde nuevamente nos demostramos a nosotros mismos que nos gusta estar acompañados por otros, pero llegado el caso, si los otros no quieren acompañarnos, nosotros solos hacemos minyan y tenemos la fortaleza para sobreponernos. Son tiempos difíciles, son tiempos de mucha incertidumbre. Hay una fase 2 que no sabemos qué va a ocurrir con los 59 que siguen secuestrados. Hay un nuevo ministro de Defensa, una nueva cúpula de la IDF que dice vamos a volver al conflicto. Entonces, nuevamente los que tenemos hijos en el ejército decimos, ok, otra vez, están nuevamente llamando a los reservistas, esta cosa de tenernos en vilo permanentemente. En algún punto somos lo que somos porque a lo largo de la historia siempre estuvimos en vilo, siempre estamos en vilo. Y lo único que yo espero haber aprendido para poder transmitirle a mis hijos y a mis nietos es que nunca más hay que bajar la guardia porque siempre vamos a estar en vilo. Bueno, yo creo que esta es una frase que condensa no solamente lo que nos has explicado, sino la situación que se está viviendo ahora. Es decir, que uno tenía la tentación hasta el 7 de octubre del 2023 de que algo iba a cambiar o estaba cambiando en la situación de Israel, en el conjunto de las naciones, si bien había mucha cosa que mejorar, pero que de alguna manera con esos acuerdos de Abraham o lo que sea, pues se iba uno acercando al mundo y parece que esta bofetada nos retrotrae a lo que está pasando y sigue pasando, ¿no? Pero en algún punto, y si bien el costo es altísimo, la enseñanza es que no podemos bajar la guardia, que la historia no se repite exactamente, pero rima, y que el antisemitismo es cíclico y que va mutando y que va a reaparecer. Nosotros somos una generación que creímos que el holocausto era algo que leíamos en los libros y veíamos en el cine, y ahora entendemos que no es así y que entonces no podemos bajar la guardia nunca más, que tenemos que cambiar el modo de la comunicación, que lo que se comunicó hasta ahora estuvo mal y fue poco y no lo hicimos por los caminos correctos. Y nosotros somos, los judíos en general, reaccionarios cuando nos damos cuenta, aprendemos de nuestros errores. Bueno, llegó el momento de aprender del error, estamos pagando un precio carísimo, digo, estamos enterrando chicos todo el tiempo, los secuestrados, los de Nova, los soldados. Llegó el momento de aprender y de hacer un giro en la historia y tal como decía con respecto al feminismo. Podemos seguir llorando a ONU Mujeres que no nos defendió.
miremos a las mujeres propias que tenemos cuán fuertes y cuán resilientes son. Muchas gracias, Graciela, sí, emperatriz, y hasta la próxima entrega. Muchísimas gracias.